aquí. Y bueno, yo comenzaré en primer lugar haré una breve introducción al tema. En segundo lugar, señalaré cómo surge mi interés desde la etnografía sobre este tema. En tercer lugar, con el apoyo de algunas diapositivas, presentaré datos sobre los distintos modos de contar numéricamente de los tarahumaras del siglo XVII y por último haré un comentario a manera de conclusión. Bien, entonces comienzo. Entre los grupos humanos, la necesidad de contar ha llevado a las personas a desarrollar distintos modos de realizar esta acción. Sabemos que los sumerios tenían un sistema sexagesimal de conteo de unidades de 60 en 60, que nosotros hoy hemos heredado para contar, por ejemplo, el tiempo en minutos de 60 segundos y horas de 60 minutos. Asimismo, pueblos mesoamericanos como el mexica contaban con el complejo sistema vigesimal que permitió, por ejemplo, una gran exactitud a la hora de delimitar en el tiempo los periodos de renovación del universo cada 52 años, como ellos lo concebían. Por su parte, tanto los matemáticos de la India como los árabes desarrollaron sistemas similares, aunque de forma separada, y me refiero al sistema decimal con el cual hoy en día nosotros contamos numéricamente. Los ejemplos anteriores esbozan los sistemas de numeración de pueblos sedentarios que con base en la agricultura llegaron a tener la necesidad de desarrollar sistemas de numeración complejos. Pero volteando nuestra mirada hacia el centro norte de México, donde antiguamente al parecer había solo pueblos de cazadores y recolectores, nómadas, al respecto surge la pregunta: ¿desarrollaron estos pueblos conocimiento matemático? Es decir, ¿tenían estos pueblos sistemas de numeración? ¿Cómo contaban y qué contaban? Por otro lado, el interés por responder a estas preguntas surge antes que nada de mi observación del modo de contar de los rarámuri o tarahumaras actuales en una región de la Sierra Tarahumara conocida como el Alto Río Conchos, la región sur del municipio de Carichí, en Chihuahua. Llama la atención, por ejemplo, que allí los números 3 y 4 sean marcadores simbólicos importantísimos para lo masculino y lo femenino respectivamente, y que en la lengua propia de los tarahumaras solo se pueden expresar unidades dígitas y decenas, pero para las centenas y las milésimas se emplean vocales castellanas, voces castellanas. Para los tarahumaras actuales es muy importante la acción de contar, dado que las piezas dancísticas de los matachines, las carreras de bola y orihuela y una serie más de aspectos importantes en la cultura, como los días festivos, la recurrencia de sueños de un especialista ritual, los elementos rituales, etc., así lo requieren. Y no es raro, por ejemplo, observar en la tienda de la cabecera ejidal, Consa por lo común, a hombres y mujeres pedir de tanto en tanto las cosas que van a comprar y contar de 10 en 10 los pesos que van a pagar o que reciben a cambio, y así cuantificar cantidades mayores. Contar de 10 en 10 indica, en principio, al menos una cosa importante: que 10 componentes de un orden representan para ellos una unidad. Hace falta una observación más detallada de la vida cotidiana de los tarahumaras para definir si este es el único modo de unidades que ellos manejan actualmente, o bien para definir si cuentan a partir de otras unidades distintas, como asegura un documento colonial que así era antiguamente. Este documento colonial es el Compendio de la Lengua Tarahumara de 1683, publicado en Puebla en 1683, y escrito por el jesuita, un misionero jesuita, Tomás de Guadalajara. Guadalajara no dice, el misionero jesuita registró 4 distintos modos de contar que empleaban los tarahumaras en esa época. Él no dice si estos modos de contar correspondieron a sistemas de numeración posicional con representación del 0, o si alguno de ellos poseía para los tarahumaras el reconocimiento de las propiedades de los conjuntos. Independientemente de esto,
El dato indica que los tarahumaras del siglo XVII tenían la necesidad práctica de contar cotidianamente, y para lo cual tenían 4 modos distintos de hacerlo. La acción de contar parece haber sido muy importante entre ellos, pero ¿por qué y para qué? A pesar de la austeridad habitual con que al parecer siempre ha vivido el grupo, diluyéndose en un paisaje agreste como es la Sierra Tarahumara, la referencia a 4 antiguos modos de contar sugiere una complejidad de pensamiento poco tomada en cuenta, que cuestiona la dicotomía entre las llamadas sociedades complejas y las no complejas. Ahora paso a presentar este interesantísimo dato sobre cómo eran estos modos de contar y para qué eran empleados. Con esta diapositiva solo trato de expresar la ubicación geográfica de la región llamada Sierra Tarahumara, ¿no? El lugar de trabajo, de campo, se ubica más o menos en esta región norteña de la Sierra Tarahumara y llamada también Alta Tarahumara, ya desde la época colonial. Si de manera general y para efectos de esta charla imaginamos a nuestro México, de manera general en esta región, después de esta franja negra llamada Gran Chichimeca por los arqueólogos mexicanos, o el Gran Southwest, llamado así por los arqueólogos estadounidenses. Bueno, esta región la llamaremos en este momento la Gran Chichimeca, y esta región sureña pues es la Mesoamérica de Paul Kirchhoff. Bueno, desde la época prehispánica, los pueblos del norte o de la Gran Chichimeca siempre han sido vistos de acuerdo con estos detalles del Códice Florentino también, y más aún en la época colonial. Los pueblos del norte, del centro norte de México, fueron llamados chichimecas, habitantes de cuevas, quienes usaban el arco y la flecha, y vivían pues de la fauna silvestre, ¿no? Y estaban semidesnudos, es decir, eran pueblos incivilizados. Eran pueblos retrasados, eran los que no tenían las grandes pirámides, el gran desarrollo tecnológico, filosófico, literario de los pueblos de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Esta es una cabecera ejidal en Arachi, una ranchería tarahumara, donde he llevado a cabo el trabajo de campo, y este es José María, vivió en una cueva muy bonitamente acondicionada, muy bellamente acondicionada como una vivienda. Y este es un detalle de la Semana Santa en Tarahumara, en Arachi, y en donde el contar las danzas, el contar las piezas, el contar las guardias que hacen una serie de autoridades por acá es muy importante. La acción de contar es muy importante en la ritualidad. Contar el número de danzas o de vueltas alrededor de la iglesia en determinados momentos de la ceremonia de la Semana Santa es muy importante. Contar las danzas, las piezas de danza de los matachines, esto es en otra época, en diciembre, donde aquí por ejemplo vemos violín y guitarra, y al contrario, por lo contrario de Semana Santa, donde se ve el tambor y la flauta, pero en fin, la acción de contar entonces en estos momentos es muy importante. Y no se alcanza a ver muy bien, pero es un acto de chivas, entonces contar las chivas, las pertenencias, los enseres en la vivienda es importante. Les decía, con esta diapositiva solo quiero representar la complejidad que siempre nos ha aparecido como de manera muy superficial, la complejidad del pensamiento en Mesoamérica y la simplicidad del pensamiento en el norte, en el centro norte de México. Evidentemente que en el centro norte de México no hay estas estructuras arquitectónicas que son emblemáticas y que son un botón de muestra del desarrollo
tecnológico, cultural, económico, etcétera, que hubo en Mesoamérica en comparación con el norte en ese sentido. Pero bueno, en otros sentidos, este es una foja de un compendio manuscrito que encontré en el Archivo Histórico de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, y que para mi sorpresa estaba allí, porque en realidad los franciscanos estuvieron un poquito tiempo en la Sierra Tarahumara, y este archivo contiene este documento que es un manuscrito borrador de una gramática que se publicó posteriormente en 1680, bueno, anteriormente en 1683, porque este manuscrito en el Archivo Histórico de Zapopan indica que esa gramática tuvo que haberse trabajado con borradores y con escritos de Tomás de Guadalajara y de otros misioneros quizá previos a su impresión. Y por ejemplo, aquí me encuentro el primer modo de contar, y aquí describe a Guadalajara cómo se decían y los números, del 1 al 6. Luego por allá está el segundo modo de contar, y luego el tercer modo y el cuarto modo. Un documento que registra eso es para mí extraordinario en un pueblo del norte de México. Finalmente se imprimió la gramática y aquí está, actualmente solo al parecer existe un ejemplar de aquella primera impresión en 1683 y que actualmente se encuentra en la Biblioteca Británica en la sección de libros raros, con esta clasificación, ¿no? Bueno, aquí está dedicada al rey, dedicada a la Virgen María y dedicada a otras personalidades, pero bueno, encontramos que el capítulo 2 son 5 libros, del libro segundo, se imprimió finalmente e imprimió los 4 modos de contar, lo que quiere decir que era un aspecto cultural que se empleaba ordinariamente entre los tarahumaras. Aquí está el primer modo, aquí está el segundo modo, el tercer modo, y por ahí está el cuarto modo. En fin, ya sabemos que este tipo de documentos pues se realizaban para fines de evangelización y fines de que los misioneros pudieran hablar las lenguas nativas para fines de la conquista espiritual. Y entonces Tomás de Guadalajara registra los 4 modos de contar, pero no dice, excepto una brevísima línea, dice como para qué podrían servir 4 modos de contar. Sobre uno de ellos dice algo, de los demás no dice. Entonces, esta es una transcripción en la que, bueno, transcribo lo que Tomás de Guadalajara dice allí, y dice 4 modos hay de contar. Uno es hasta 6, otro hasta 10, otro hasta 12 y otro hasta 20. ¿Cómo contaban? El de 10 con los 10 dedos, ¿verdad? En los 10 dedos de las manos, el de 20 en los dedos de manos y pies, de allí que según el compendio 20 significa un hombre. El de 6 en las junturas de los dedos y el de 12 en las junturas de los 4 dedos, excepto el pulgar, como se puede conocer. Esto es lo que dice como para que, bueno, no, me falta esta última. Al explicar, esto es lo único que dice, como para que podría servir uno de estos modos de contar. Al explicar el cuarto modo de contar, el de 12, Tomás de Guadalajara señala que Naor-Gawi significa 48 y comenta que así en sus juegos dicen algunos. Y entonces la carrera de vuelo aquí aparece otra vez muy importante, porque Naor-Gawi son 4 cerros. Tomás de Guadalajara dice que son 48. Pero las distancias, evidentemente, de las carreras de aigüeta y de bola son a partir, también se cuentan a partir de los cerros, de 2, 3, 4 cerros, etc. Pero es en sus juegos dicen algunos. Bueno, esto nos remite a la práctica de la carrera de bola, y solamente me regreso a esta para decir que las junturas de las que él habla son estas de los dedos, ¿verdad? Entonces con 2 dedos se pueden contar 6, estas 3 y estas 3, y con estos 4 dedos
las 3 junturas de cada dedo hacen 12, y así era la forma de contar, ¿verdad? Bueno, entonces esto nos remite a la carrera de bola, y en una carrera de bola encontré que los rarámuri disponen en hilera, así me den cuenta, en esta hay 11 piedras. Debo suponer que ya habían quitado una, y que lo que está haciendo esta señora con este palo es descontar una piedra cada vez que los corredores de bola van y salen de un punto, van al punto de intermedio de llegada para volver al punto de partida y completar una vuelta, ¿no? Y entonces uno de los modos de contar parece que va por allí, para contar en los juegos, ¿sí? Específicamente. No dice más Tomás de Guadalajara, y voy a hacer un comentario a modo de cierre, a modo conclusivo de este acercamiento. En este documento de la gramática de 1683, se pueden explotar muchas cosas, digamos que etnográficas de los tarahumaras del siglo XVII, porque es un documento riquísimo. No solo habla acerca de la construcción de los verbos, no solo habla acerca de la construcción, de la morfología de la lengua, según un gramático como él, especialista en el latín y especialista en el hebreo, por ejemplo, trae referencias al latín, al hebreo, al griego, la misma gramática. Entonces Tomás de Guadalajara era un especialista en gramática latina y castellana, pero además era un etnógrafo. O sea, es un documento que hay que leer, que hay que conocer, para todos los interesados en las culturas indígenas coloniales del centro norte de México. Y da pistas para encontrar relaciones con otros pueblos de la región también. A modo de conclusión, leo lo siguiente: contar de modos distintos, distintas cosas, sucesos, enseres, eventos, ciclos y hasta edades, secciones y puntajes en los diversos juegos, etc., no deja de remitir a un aspecto de la taxonomía, a un aspecto de la necesidad humana de clasificación, ya que esta acción lleva al orden necesario para la vida social. Pues, aquí cito a Lévi-Strauss, la clasificación, aunque sea heteróclita y arbitraria, salvaguarda la riqueza y la diversidad del inventario. Al decidir que hay que tener en cuenta todo, facilita la constitución de una memoria. Cierro la cita. En cierto sentido, la necesidad de ordenar las relaciones entre los humanos y el entorno y las acciones de ellos respecto de llevó a los antiguos tarahumaras a la necesidad de disponer de 4 modos de contar. Eso es a manera de hipótesis. Los elementos anteriores nos dejan sin duda más preguntas que respuestas, y en el umbral de un estudio de etnomatemática que nos permita entender y analizar cuál es la relación entre los distintos modos de contar que tenían los tarahumaras coloniales con otros aspectos culturales. A la historia corresponderá determinar si otros pueblos del centro norte de México poseían también estos modos de contar u otros o carecían de ellos. A la historia también le corresponderá responder a la pregunta sobre si los grupos vecinos de los tarahumaras del siglo XVII, es decir, pimas, guarijíos, tepehuanes, conchos, janos y otros, tenían los mismos 4 modos de contar que estos. Si esta práctica era especialmente única entre los tarahumaras. A la etnografía de hoy le corresponderá describir la relación que hay entre la acción de contar y otros aspectos de la cultura que exigen la necesidad del cómputo, como el deporte, las pertenencias, la economía, la compraventa y el intercambio de productos, o incluso con las creencias relacionadas con los números, etc. Lo que podemos asegurar hasta este momento es que los documentos coloniales sugieren que la construcción del conocimiento matemático entre los tarahumaras del siglo XVII era mucho más complejo de lo que parece. Por ahora, por mi parte es todo. Muchas gracias.